Solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Amigos, bienvenidos a otro episodio de Vínculo Político, donde cada semana hacemos análisis de la realidad nacional e internacional más importante. Para los que no me conocen, soy Iván Carreño y estoy con el tocayo, amigo, politólogo Javier Molina. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Iván Carreño, aquí listos para hablar del tema más importante de la semana. Hoy que estamos a 16 de septiembre del 2021, sabemos que mucha gente no nos ve días posteriores a la grabación del mismo, pero les deseamos que pasen o que pasaran una feliz celebración patria. Muy bien, tocayo, muchas gracias a todos ustedes por ver este programa con cada semana. Y hoy vamos a hablar de la 4T en busca de la unidad latinoamericana. Y es un tema importante porque últimamente se ha estado gestando cierto esfuerzo por parte del gobierno federal para tener más cercanía con los gobiernos de Sudamérica. Esto con el antecedente de que en el gobierno de Fox Calderón ha habido cierto distanciamiento, sobre todo con el tema de Cuba, con los países de la izquierda o de los países más progresistas de América Latina. Sí hubo cierto distanciamiento, el famoso come si te vas, ¿no?, de Fox. Entonces, todo esto nos llevó a tener relaciones diplomáticas con el resto de países latinoamericanos un poco más ambiguas, no tan de cercanía como se acostumbraba en el México histórico, ¿no?, realmente de fraternidad con otros países. Ante este escenario, creo que el gobierno de López Obrador ha intentado tener más cercanía con los países sudamericanos, en específico dando ejemplos como cuando vino Evo Morales, ¿no?, o también su relación con la República Armada de Argentina a través del subpresidente Alberto Fernández, y su programa, ¿no?, de vacunación y de darle vacunas a países latinos que menos han tenido oportunidad de acceder a ellas. Y también lo vimos en el desfile militar con el invitado de honor que tuvimos, Díaz-Canel, presidente de Cuba. Yo creo que tenemos que estar mucho más cercanos a nuestros países hermanos latinoamericanos, que si bien eso no quiere decir, y es una falsa dialéctica, que nos oponemos a la relación con los Estados Unidos o que estamos en contra de Estados Unidos, para nada, sino que tenemos que acercarnos y tener igual de vínculos de importantes y estrechos, tanto sociales, políticos y económicos, con el norte que con el sur. Entonces habrá que buscar la forma de que estos proyectos se vayan enlazando cada día más. Todo esto también tiene el trasfondo, tiene la visión del CELAC, que es el conjunto o la reunión de cancilleres de países latinoamericanos y del Caribe, que es un esfuerzo más por coordinar todas estas condiciones, estas sociedades y economías, para poder desarrollar en lo social, en lo económico, en lo político, ¿no?, incluso en lo tecnológico, que están viendo la visión de lanzar un satélite, están viendo la visión también de dejar a la OEA como un país, como una organización que deje de intervenir en los países y concentrarse más en la independencia de cada país, con su respeto, su soberanía y siempre en el apoyo, por ejemplo, en esta pandemia, de los más necesitados. ¿Tú cómo lo ves, mi tocayo? Es importante el mensaje que está mandando el presidente López Obrador. Como lo acabas de mencionar, está participando en aquella corriente política que se intentó formar a principios de este milenio, allá más o menos por el año 2004, en donde se dio la primera oleada de países latinoamericanos de un corte progresista que trató de hacer una agrupación alterna a la OEA, en donde se querían plantear la defensa de los intereses de lo que es el bloque latinoamericano y que no hubiera tanta incidencia respecto a los intereses de Estados Unidos como lo que era la OEA. La OEA es una organización que en su momento
fue una una agrupación de naciones que respondían a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos en un contexto de la Guerra Fría, y en ese sentido empezamos a ver una serie de desprendimientos a principio de este milenio, en donde se empezó a crear organismos que no dependieran de una agrupación de países que tuvieran mucha dependencia de Estados Unidos, como lo que era la OEA. En ese sentido, se trató de crear el CELAC, la alianza de los países del ALBA, la UNASUR y así otros sectores de importantes países. En este segundo intento que se está haciendo con una segunda oleada de gobiernos de izquierda progresista, están rescatando la idea que se planteó en un momento. Pero no hay que irnos con los discursos baratos que quiere tener Margarita Zavala, Felipe Calderón y toda la serie de políticos de derecha que están militando en el PRI y en el PAN, donde quieren vender la idea de que se quiere dar impulso a un régimen como el de Cuba. No, lo que se está haciendo es revivir la idea que tuvo en su momento Hugo Chávez, y Hugo Chávez fue muy claro al mencionar de que se tenía que tener una agrupación de países latinoamericanos, no importa la ideología, la posición política o la forma de gobierno, pero que sirviera a los intereses históricos que tenemos como región y a la idea que tuvo Simón Bolívar de que debía haber una unión de estos pueblos. Es decir, respetando la diversidad de posiciones políticas, posiciones culturales, religiosas y sociales, pero sí integrados como un núcleo aglutinador de una historia común, ¿no? Entonces, eso es lo que los ignorantes de Calderón, Margarita Zavala, Diego Fernández Ceballos, Marco Cortés, Alito no entienden. El contexto de las posiciones geopolíticas de López Obrador, en donde López Obrador reconoce el poderío que tiene en términos económicos y políticos la influencia de Estados Unidos hacia México. O sea, las principales 5 fuentes de ingresos que tiene este país vienen de Estados Unidos: remesas, turismo, las empresas manufactureras, la compra de petróleo. O sea, no podemos negar esa dependencia que tenemos Estados Unidos, pero también el papel histórico que tiene México, que se abandonó en las épocas neoliberales con Zedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, y que en su momento Brasil retomó ese liderazgo de América Latina y que ahora Bolsonaro dejó afuera a Brasil. Pues México está recuperando esa posición de un papel fundamental en la organización de los estados latinoamericanos, y eso lo vamos a ver esta semana con la visita de jefes de estado y cancilleres que van a tener a la Ciudad de México con el presidente López Obrador para reafirmar los proyectos que acabas de mencionar al inicio de tu intervención. Y otra cosa muy importante: lamentablemente, para las personas que hacen análisis político superficial y de los medios de comunicación, no se dan cuenta que López Obrador es un estratega político al nivel de ajedrecista. Es decir, no ven los movimientos políticos que hace, las alianzas, los discursos, los mensajes simbólicos que manda, que sin decir nada, pero con puras acciones e imágenes, como lo que se vio hoy en el grito, manda mensajes políticos. Lamentablemente, gran parte de la opinión pública mediática de los medios de comunicación tradicionales como televisión, radio, periódicos, que se dejan llevar más por un sentimiento de racismo, clasismo y de desprecio a López Obrador, de cómo vive y cómo se viste, no permiten hacer un análisis político de las jugadas geopolíticas y las jugadas económicas y políticas que hace López Obrador. Lo subestiman por tener un discurso repetitivo y simple para que lo entienda la gran mayoría de la población. Pero si le metieran un poquito más de coco, se van a dar cuenta la política de contrastes que está retomando López Obrador de los gobiernos antes de los 70s, en donde se trataba de tener un poquito de contrapeso a la hegemonía innegable que tiene Estados Unidos en nosotros, con las posiciones de América Latina, y sobre todo donde México siempre reconoció de que se debería de reconocer a la soberanía de los países, como lo que fue que México siempre respaldó defender a Cuba de la expulsión que tuvo de la OEA. Y sobre todo, para concluir, el mensaje que ya semanas mandando López Obrador y que hoy concluyó en el desfile del 16 de septiembre teniendo al presidente de Cuba al lado: dejen a un lado el bloqueo que está perjudicando a la población de Cuba. Se podrá estar o no de acuerdo con el tipo de gobierno que se tiene, pero una realidad política y económica es de que el bloqueo impuesto por el poder político estadounidense está asfixiando a una población, y ese tipo de medidas no se pueden permitir. Entonces creo yo que López Obrador manda mensajes políticos importantes y reafirma esa alianza que hay con los pueblos latinoamericanos, en donde un mensaje político es: vamos a recuperar las banderas, como lo que teníamos de, independientemente del sometimiento que nos tiene Estados Unidos, podemos mandar mensajes políticos de soberanía respaldando a Cuba. Así es, mi tocayo, estamos esperando
esperando y ansiosos de ver el resultado de este segundo intento del CELAC, y esperemos que la primera iniciativa o de las primeras sea justamente exigirle al gobierno de Estados Unidos que quite el criminal bloqueo económico contra la isla. Sin más, yo te agradezco a ti, mi tocayo, a todo el auditorio, y esperemos que tenga un buen final este episodio. Te agradezco, muchas gracias, tocayo, a todos ustedes, y nos vemos la próxima semana. Hasta la otra semana, amigos. Muchas gracias.